Bueno, Brasil y Colombia, dos países vecinos con una frontera gigante de más de 1.600 kilómetros. Y hay quien piense que la Amazonía nos separa, pero hoy creo que la visión contemporánea es de que la Amazonía nos une, ¿no? Y hay muchas similitudes, retos, patrimonios, riquezas que compartimos y somos, yo creo, más parecidos de lo que sabemos. Es de eso que quiero hablar. Aquí hay un ejemplo de cuán cerca estamos en la frontera triple entre Colombia, en la parte de arriba, con Leticia, abajo Brasil, pueden ver que es una ciudad continua, bilingüe prácticamente, y en el lado izquierdo una ciudad un poco más pequeña de Perú. Entonces somos países vecinos y eso dice mucho sobre las posibilidades de más grande conexión académica y cultural entre nosotros. Es cercano, ya desde Bogotá y de las otras capitales de Sudamérica a los principales hubs de conexión en Brasil. Cuando la pandemia pasara, obviamente, ese flujo no está pasando desde marzo, pero es una ventaja estudiar o compartir experiencias dentro de su propia región, ¿no? Tenemos una integración económica cada vez más fuerte con comercio e inversiones en el sentido de Colombia en Brasil, pero también en el sentido de Brasil y Colombia. Y esa integración económica va de la mano con un crecimiento del turismo entre los dos países. También no veo la hora de volvernos a hacer viajes y nos conocermos después de la pandemia. Y también muchas similitudes culturales. Ahí yo estoy hablando un poco de deporte, pero podría hablar, por ejemplo, que somos los dos países afros más grandes de Sudamérica, que compartimos poblaciones amazónicas que hablan el mismo lengua de los dos lados de la frontera, que nuestra culinaria, nuestra música tienen muchas conexiones, ¿no? Y claro que somos los dos países más biodiversos del mundo, hay mucho en común. En la dimensión académica, el flujo de estudiantes, investigadores y profesores en los dos sentidos es tan grande que ahora estamos estructurando una red de egresados de personas colombianas que estudiaron en Brasil y están aquí de vuelta en Colombia para articular iniciativas de divulgación de oportunidades, de colación de proyectos de investigación. Entonces, si alguno de ustedes estudió en Brasil, yo invito, me sean de otro país, que escriban para nuestro correo, pido a Silvia para poner en el chat, y para que podamos registrar en la red. Claro que con la pandemia está un poco difícil articular alguna cosa, pero creo que puede ser la red de egresados de Brasil más grande del mundo. Bueno, voy a hablar rápidamente, no es el objetivo del seminario focar en movilidad, pero creo que esas iniciativas pueden contribuir para fortalecer la investigación conjunta en los dos países, ¿no? Son una puerta de entrada a cosas más estructurantes. Tenemos dos programas de becas importantes en Brasil para pregrado. Los dos son totalmente gratuitos, su inscripción y el cupo. El primero es el PEC-G, que es un programa de cupo gratuito en universidades en todo el país, que está con la convocatoria abierta en ese momento hasta el 30 de septiembre en ese link que yo estoy mostrando. Pido a Silvia también para registrar en el chat para quien no tenga tiempo de anotar. Es un programa que requiere el conocimiento y la certificación de portugués, por eso me gustaría divulgar con ustedes porque requiere algún tiempo de preparación. Y la segunda posibilidad son los cupos de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, que está en la triple frontera con Paraguay y Argentina, en Foz do Iguazú, y ofrecen muchas carreras gratuitas de pregrado con una convocatoria que destina 50% de los cupos a los latinoamericanos que no son brasileños. Para posgrado, tenemos dos opciones principales de apoyo. Un es el hermano del programa anterior, que es el PEC-PG. Él ofrece cupos gratuitos también, pero diferentemente de los otros que mencioné, con apoyo de sostenimiento, que es la misma beca que recibimos nosotros brasileños cuando tenemos beca en el posgrado. Ese programa PEC-PG es muy importante. Colombia es el principal participante en todo el mundo de las becas brasileñas, pero en ese momento no tenemos la convocatoria abierta y el programa está se reorganizando en una reformulación interna. Tan pronto tengamos novedades, vamos a publicar en el sitio de la embajada.
Y la otra opción son esas becas Brasil, en alianza con la Organización de los Estados Americanos. También por cuenta de la pandemia no pudimos abrir la convocatoria este año, pero los colombianos son los que más participan. Los números son impresionantes y me gustaría que todos supieran que hay posibilidad de con esa beca hacer una maestría o un doctorado en Brasil gratuito, el cupo con apoyo de sostenimiento. Y la otra posibilidad es directamente se inscribiendo en el proceso selectivo de una institución brasileña, para pregrado, para posgrado, porque aceptamos estudiantes extranjeros. Y si el cupo es en universidad pública, como dijo René, él es totalmente gratuito. Los extranjeros, una vez que ingresen, sean aprobados en el examen, pueden también acceder a becas en Brasil. No es una cosa garantizada, pero hay muchas oportunidades y yo conozco muchos colombianos que accederán a becas en Brasil, incluso con estancias en el exterior, ¿no? René mencionó instituciones, es muy importante que conozcan quien quiera hacer investigación en el sistema brasileño, la CAPES, el CNPq y las fundaciones departamentales de apoyo a la investigación que tenemos en Brasil son las que ofrecen convocatorias más importantes. Hay también la posibilidad de pasantías e intercambios, de pasar un semestre en universidades brasileñas, tanto en pregrado quanto en posgrado, y yo recomiendo que hablen con la Oficina de Relaciones Internacionales de tu universidad para ver cuáles son los convenios vigentes. Aquí en Colombia hay también el programa Bracol, que envía estudiantes en los dos sentidos. Entonces también me gustaría que los estudiantes brasileños que están o pasaron por Bracol en Colombia puedan nos contactar para contar un poco de su experiencia. Rápidamente, las herramientas importantes para ustedes, conocer un poco por dónde entrar en Brasil, ¿no? Tenemos los rankings que muestran una grande participación de instituciones brasileñas de calidad, pero me gustaría presentar un mapa más complejo que muestra que tenemos instituciones en todo el país, para que no piense solamente en las 2 o 3 más conocidas, pero tenemos universidades de calidad, incluso públicas y gratuitas, en todos los departamentos de Brasil. Y hay muchos centros de excelencia fuera de los centros económicos, ¿no? Incluso ciudades medianas y pequeñas, el costo de vida es menor y hay también excelencia. La plataforma Sucupira compila todas las ofertas de cursos que tenemos con su evaluación de calidad por el Ministerio de Educación de Brasil. Entonces, aquí pueden acceder y buscar por área de interés, por ejemplo, ciencia política, antropología, una maestría, y ahí consiguen identificar qué instituciones públicas y privadas en Brasil ofrecen aquel curso para que puedan contactar la institución directamente. Aquí hay un ejemplo de un sitio de una universidad brasileña en Brasilia. Las páginas de las universidades tienen siempre esa sesión de posgrado en que informamos el conjunto de profesores y de programas. En general son sitios bien estructurados, también son una fuente de investigación, y la plataforma con las hojas de vida de los investigadores brasileños, que es como la plataforma, me olvidé el nombre de la plataforma colombiana ahora, CVLAC. Se llama plataforma Lattes. Siempre que van a contactar un investigador brasileño o un profesor que pueda orientarte o ser un investigador aliado, recomiendo que busquen su hoja de vida en esta plataforma para que se acerquen de la universidad y del investigador ya con conocimiento de su producción académica. Para pasar un tiempo en Brasil, una herramienta importante es ese sitio, no es oficial del gobierno brasileño, pero es una referencia para pensar en costo de vida, considerando los apoyos financieros. Y cuestiones más burocráticas, buscar una visa. En el caso de estudiantes, la embajada produce la visa de estudiante que tiene sus reglas. Aquí hay el link para donde se informar en el sitio de la embajada. Es importante siempre cuando van a pasar un tiempo en otro país apostillar sus documentos. Es muy común que no lo hagamos. En Brasil tenemos que alguien aquí apostillar el diploma o el título. O sea, es importante que entiendan que no es posible hacer la apostilla cuando llegas en el país. Tiene que hacer antes de salir, ¿no? Hay documentos típicos para abrir cuenta en Brasil. El más importante es el llamado CPF, que la embajada sí emite para ustedes en ese link.
Y cuando vuelven a Colombia es importante pensar temas como, por ejemplo, convalidación de diplomas, que yo creo que va a ser más fácil después de la adhesión de Colombia a ese acuerdo Arcosur y con todos los procesos de perfeccionamiento que el Ministerio de Educación está haciendo. Y también no olvidar, si tu título es de Brasil, de apostillarlo en Brasil antes de volver. En 30 segundos para concluir, yo voy a hablar de la última herramienta que para mí es la más importante, intentar invitarlos al aprendizaje del portugués. Son lenguas hermanas, ¿no? En portugués y español es muy fácil, es hablada en muchos países, no solamente en Brasil y en Portugal, es la lengua más hablada en el hemisferio sur y ofrece oportunidades de acceder en primera mano a una producción cultural y académica de todos esos países, pero también oportunidades laborales en el contexto de la intensificación de los lazos empresariales y económicos entre los países. ¿Dónde hacerlo? La embajada recomienda este instituto, Brasil-Colombia, que es muy bueno, completa 25 años ahora y tiene una metodología muy buena. Ofrece cursos virtuales que están abiertos para clases ahora en septiembre. Y también hay opciones en las universidades cuyos centros de idiomas ofrecen el portugués y también en centros en otras ciudades colombianas y de Latinoamérica. Aquí hay dos ejemplos en Medellín y Cali, pero quien no tiene los recursos aún así no es una solución ideal, pero es una manera de acercarse, que son las herramientas gratuitas de Internet. No sustituye a un profesor, pero es una manera de empezar, ¿no? Ese es el examen de certificado del portugués, el CELPE-BRAS, que es exigido para algunas de las becas que yo mencioné. Este año tenemos las dificultades de aplicación del examen con la pandemia, pero las inscripciones están abiertas hasta el 15 de noviembre, de septiembre, perdón, en ese link. Y aquí dejo con ustedes nuestro correo electrónico, nuestra página y también nuestro perfil en redes sociales. Cualquier duda, por favor, nos escriban. Muchas gracias.